Un cordial saludo para todos. Vamos a iniciar entonces con este primer video, todo lo que es el tema de las razones trigonométricas. Entonces, lo primero que debemos tener en cuenta es que las razones trigonométricas, al igual que lo fue el teorema de Pitágoras, solamente es aplicable en triángulos rectángulos. Recordemos que esos triángulos rectángulos se caracterizan porque dentro de ellos hay un ángulo que es de 90 grados. En este caso lo tenemos acá, en este caso lo tenemos acá. Listo, independiente de cuál sea su posición. Siempre que sea que existe un ángulo recto, pues entonces estamos hablando de un triángulo rectángulo. En el teorema de Pitágoras, nosotros nombrábamos cada uno de estos lados como catetos y la hipotenusa, reconociendo que la hipotenusa siempre era el lado más largo y los catetos eran los lados que estaban formando el ángulo de 90 grados. Ya para poder trabajar esto de las razones trigonométricas, entonces tenemos que darle un apellido a esos catetos. Y entonces vamos a hablar del cateto opuesto, que lo vamos a representar con CO, el cateto adyacente, que lo vamos a representar con CA, esto tiene que ser en mayúscula, y la hipotenusa, que la vamos a representar con la H mayúscula. Ahora bien, los nombres de esos catetos van a depender de la posición del ángulo. Pues, si tenemos el ángulo en esa posición, los catetos opuestos y adyacentes van a ser diferentes así tenemos el ángulo en esta posición. Entonces, en este primer video vamos a iniciar marcando el nombre de cada uno de los lados. En recomendación, siempre empecemos marcando la hipotenusa porque es el lado más grande y lo vamos a reconocer más fácil. Entonces, la hipotenusa siempre es el lado más largo. Luego marquemos el cateto opuesto. Fijémonos dónde está el ángulo. El lado que hay opuesto a ese ángulo, el lado que hay opuesto, este va a ser el cateto opuesto y el lado que se encuentra aquí formando parte de ese ángulo va a ser el cateto adyacente. En recomendación siempre marcámoslo en este orden. Primero la hipotenusa, luego el cateto opuesto, luego el cateto adyacente. Ahora vamos a mirar, si en este caso me están dando este ángulo de referencia, el ángulo beta, entonces empecemos marcando primero la hipotenusa. Luego el cateto opuesto. Si aquí está el ángulo, este lado opuesto es el cateto opuesto. Y este lado de acá, que está junto al ángulo, es el cateto adyacente. Entonces, es lo primero que nosotros tenemos que hacer, un reconocimiento de cada uno de los lados del triángulo rectángulo cuando vamos a trabajar razones trigonométricas. Ahora bien, las razones trigonométricas simplemente nos van a relacionar estos lados que se están viendo acá. En total son 6 razones trigonométricas y la idea es que nos la aprendamos de memoria cada una de sus fórmulas. La primera que es seno, la segunda que es coseno, la tercera que es tangente, la cuarta que es cotangente, quinta que es secante y la sexta que es la cosecante. Ahora bien, realmente dentro de lo que nosotros nos tenemos que aprender fórmulas van a ser solamente las 3 primeras. Si ustedes se aprenden las 3 primeras razones trigonométricas, automáticamente se van a saber las otras. Entonces nos dice que seno del ángulo X es igual al cateto opuesto sobre la hipotenusa. Que coseno de X es igual a el cateto adyacente sobre la hipotenusa. Que la tangente de X es igual al cateto opuesto sobre el cateto adyacente. Entonces, ustedes solamente se tienen que aprender estas 3 primeras razones trigonométricas, porque si ustedes se saben estas tres, automáticamente se van a saber las otras, debido a que la tangente y la cotangente son inversas. Entonces, si tangente de x es igual a cateto opuesto sobre cateto adyacente, la cotangente va a ser cateto adyacente sobre cateto opuesto. Fijémonos que simplemente se invierte lo que nos están dando. El coseno es inverso a la secante. Pues si coseno es cateto adyacente sobre hipotenusa, secante es hipotenusa sobre cateto adyacente. Y la función seno es contraria o es inversa a la función cosecante. Entonces, si seno era cateto opuesto sobre hipotenusa, cosecante es igual a hipotenusa sobre el cateto opuesto.
Bien, vamos a parar entonces con este primer video. Van por favor a anotar estas fórmulas que nosotros tenemos acá, pero cada que vayamos a resolver un ejercicio vamos a tratar de sacar estas fórmulas siempre desde el inicio, de modo que nos las vayamos aprendiendo de memoria. ¿Listo? Recuerden, estas tres primeras razones trigonométricas son las que nos vamos a aprender: seno de x, coseno de x y tangente de x.